conformado por Fernanda Elizabeth Chamorro, Gina del Rosario Riascos, Valentina Alzate y Tatiana Hernández. Nosotras somos estudiantes del programa de bacteriología, cursamos cuarto semestre y hoy les vamos a hablar sobre Candida albicans. Bueno, Candida albicans forma parte de las enfermedades más frecuentes que afectan al hombre. Se ha determinado que las especies del género Candida conforman el grupo más importante de hongos patógenos oportunistas. Continuando con su morfología, Candida pertenece al filo Ascomycota y se reproduce de forma asexual por gemación. Es un hongo dimórfico, es decir, se desarrolla de forma distinta en función de la temperatura de crecimiento. Como levadura normalmente a los 37 centígrados en el huésped y como hongo de aspecto filamentoso a 25 centígrados en la naturaleza. En forma de levadura presenta un aspecto de células redondas u ovaladas con un tamaño aproximadamente de 3 a 5 milímetros, agrupadas en pequeños grupos, mientras que en forma de hongo filamentosa las células se alargan y se diversifican tomando la apariencia de filamentos, pseudohifas o pseudomicelio. Cabe resaltar que las especies del género Candida se desarrollan como células levaduriformes ovaladas que forman yemas o blastoconidios a excepción de Candida glabrata. Por otra parte, Candida genera tubos germinales y clamidoconidios germinales de pared gruesa. En condiciones in vitro, casi todas las especies de este género dan lugar a colonias lisas, en forma de dome, de color blanco a crema. También Candida albicans y otras especies pueden sufrir cambio de fenotipo en el que una cepa de Candida se transforma de manera irreversible en alguna de las varias morfologías diferentes que comprenden desde la típica colonia lisa blanca formada por células levaduriformes de gemación a colonias muy peludas o vellosas compuestas por pseudohifas o hifas. Es importante el dimorfismo, ya que le permite evadir los mecanismos de la defensa relacionados con la inmunidad celular del huésped. En forma de levadura se comporta como saprófita, conviviendo en simbiosis con el huésped, mientras que en forma de hongo filamentoso se comporta como un parásito patógeno produciendo síntomas en el huésped. Continuamos con su hábitat. Bueno, Candida albicans, como todas las especies del género, crecen a varias concentraciones de oxígeno y a temperaturas redondeadas entre los 37 grados centígrados, que es pues una temperatura interna corporal. Esto nos quiere decir que las especies del género Candida colonizan al ser humano y a otros animales de sangre caliente, por lo que se encuentran tanto en las personas como en los ambientes naturales. Ahora continuaremos hablándoles de la interacción como microbiota y la zona anatómica. Bueno, el lugar primario de la colonización es el aparato digestivo, desde la actividad bucal hasta el recto. También se desarrollan como comensales en la vagina y la uretra, al igual que pueden infectar la piel, uñas de pie y de la mano. Además, cabe resaltar que las especies de Cándida se adhieren mejor a las células epiteliales. Son las que se aíslan con mayor frecuencia. En caso de infección clínico, por lo que para su adherencia es necesario una adhesina de superficie en el microbio y en el recto en las células epiteliales. Cuando hablamos de Candida albicans, hablamos de una levadura comensal que reside en las membranas mucosas de la cavidad oral y la cavidad vaginal. Así también se encuentran en el tracto gastrointestinal de los seres humanos. Normalmente esta es inofensiva en un hospedero sano, pero su patogenicidad se dispara en un hospedero que se encuentra inmunocomprometido. Aunque la invasión inicial depende de los mecanismos inmunes del hospedero, Candida albicans posee características intrínsecas que promueven la habilidad de causar enfermedad. Entre sus factores de virulencia se incluyen las adhesinas, la conversión morfogenética del microorganismo de la fase levaduriforme a la fase filamentosa, la secreción de enzimas como proteasas y fosfolipasas y la inmunomodulación de los mecanismos de defensa del hospedero.
La patogenicidad depende de las modificaciones de los mecanismos de defensa del hospedero, los cuales inician secundariamente transformaciones en el comportamiento fúngico. La mayoría de los tipos de candidiasis pues representa una infección endógena en la que la microflora comensal se aprovecha como pues representa una infección endógena en la que la microflora comensal se aprovecha como de la oportunidad para producir una infección, y la transmisión exógena de cándida también ocasiona una proporción pues de ciertos tipos de candidiasis. Pues como ejemplos de tal transmisión se encuentra el uso de soluciones de irrigación, líquidos de nutrición parenteral, transductores de presión vascular, válvulas cardíacas y córneas que se encuentran contaminadas. Pues se ha comprobado que la transmisión de estas levaduras desde profesionales de la salud a los pacientes y entre pacientes, en especial en el contexto de cuidados intensivos, pues las manos de los profesionales actúan como reservorios en la transmisión intrahospitalaria de este género. De acuerdo como el beneficio proporcionado, se le atribuye pues como un papel en la maduración del sistema inmune. Pues se ha descrito que la presencia de Candida albicans mejora la respuesta frente a ciertas infecciones. Además tiene la capacidad de absorber y acumular metales pesados, por lo que esto podría tener una función quelante en el cuerpo humano. Ahora bien, siguiendo con el tema, yo les voy a comentar sobre algunas de las técnicas moleculares utilizadas en el diagnóstico y el análisis de Candida albicans y las ventajas que estas tienen de uso. Algunas de ellas son técnicas basadas en la detención de ácidos nucleicos de esos hongos. Se presentan como técnicas con gran potencial, sobre todo las técnicas basadas en la reacción en cadena de la polimerasa, denominadas estas por su sigla como PCR, las cuales permiten la amplificación, o sea, realizar, producir o generar miles de copias a partir de un fragmento específico de ADN. La detención, por ejemplo, de los genes ribosomales, como lo son el 18S o 28S, o el de las regiones no codificantes, como lo son el de la ITS1 e ITS2, estos facilitan la identificación precisa de distintas especies fúngicas, incluyendo aquí especies de Candida albicans. Estas dianas de amplificación, ellas están presentes en el genoma de Candida albicans en cientos o miles de copias, lo cual permite así realizar la detención de esta especie incluso en muestras clínicas con baja carga microbiana. Otro método molecular muy utilizado para la identificación y el análisis de estos hongos levaduriformes como la Candida albicans es el polimorfismo de longitud en los fragmentos de restricción del ADN y del ARN, denominado como FRLP por sus siglas en inglés, el cual consiste en la diferenciación de los organismos por el análisis de los patrones de corte que se generan en sitios específicos del genoma cuando estos son reconocidos por enzimas de restricción. En el PCR y el FRLP se amplifican fragmentos específicos de ADN por PCR y luego son tratados con endonucleasas por restricción para obtener así los patrones específicos. La diferencia entre ambos métodos es que en las secuencias nucleotídicas de las diferentes especies darán lugar a fragmentos de distintos tamaños que son examinados luego por electroforesis. Y finalmente, otra de las técnicas moleculares para el diagnóstico de Candida albicans es la detención de proteínas fúngicas por Mageltov. Esta es una técnica que permite la obtención de una huella peptídica como resultado de la ionización suave de las proteínas ribosomales. Los iones, ellos se separan en función de su relación masa-carga tras ser acelerados en un campo electrónico, dando como resultado un espectro que se puede comparar con una base de datos de espectros de referencia para lograr la identificación. La identificación, ella puede hacerse y realizarse directamente a partir de las muestras clínicas o de los aislamientos fúngicos in vitro. La técnica es calificada por diferentes expertos y investigadores como una técnica de fácil implementación, es confiable, rápida y además precisa y de costo efectiva para la identificación de hongos levaduriformes de importancia médica. Bueno, diagnóstico de laboratorio. Para este es muy importante
obtener un material clínico adecuado para el estudio de microscopio, pues para hacer el estudio mediante microscopía directa y cultivo. También es muy importante tener en cuenta que las muestras que se obtienen mediante raspado de lesiones cutáneas y mucocutáneas y de las mucosas, se pueden visualizar directamente con KOH a concentración del 10 o el 20%. Es importante también saber que las levaduras de gemación y las pseudohifas se pueden caracterizar mucho más fácil mediante la microscopía de fluorescencia. Cabe mencionar que en cuanto a los cultivos, pues los cultivos en medios micológicos estándar han sido bastante utilizados más que todo para el aislamiento del microorganismo y pues para su caracterización en cuanto a la especie. Pero actualmente pues se han venido utilizando mucho más los agares cromogénicos, que son agares selectivos que permite pues obviamente la identificación más fácil, ya que en las diversas especies de cándida van a tomar una coloración en sus colonias diferente. Por ejemplo, Candida albicans toma una coloración verde en sus colonias, Candida tropicalis toma una coloración azul, y así pues diversas especies van a tomar diferentes coloraciones, que va a ser muy efectiva para su identificación, y pues esto va a depender según sus funciones y sus características morfológicas. Es importante mencionar que siempre y cuando se pueda realizar biopsia de las lesiones, ya sea cutáneas o de las mucosas, es importante hacerlo, y también realizar la tinción GMS, que es la tinción de plata metanamina de Crocot, que es muy utilizada pues para visualizar las estructuras. Por ejemplo, la visualización de las levaduras o las pseudohifas es muy importante, ya que pues permite elaborar un diagnóstico. Todo esto también es muy importante mencionar que normalmente se deben efectuar hemocultivos, cultivos tisulares y cultivos de los líquidos corporales estériles, pues para dar la caracterización también de la especie. Obviamente todo esto va a ser muy importante porque pues permite obviamente dar un buen tratamiento, la caracterización de la. En cuanto al tratamiento, pues hoy en día existe un amplio abanico de opciones terapéuticas para hacerle frente a la candidiasis. Pues por ejemplo en las infecciones cutáneas y mucosas, obviamente se ha venido empleando el uso de cremas tópicas, de lociones, de pomadas y de supositorios que contienen obviamente diferentes fármacos antifúngicos del grupo de los azoles, que pues obviamente son muy importantes pues para combatir estas infecciones. También existe el tratamiento sistémico, el cual consiste pues en aplicar de manera oral, administrar de manera oral fluconazol o itraconazol. Y ya pues en la infección en las partes más profundas requerirá un tratamiento sistémico, el cual pues va a ser, pues dependerá la elección del tipo de infección que la persona presente. En cuanto a la prevención, es importantísimo evitar pues los antimicrobianos de amplio espectro, porque pueden causar resistencia, y manipular cuidadosamente los catéteres. Además que se debe cumplir de forma rigurosa y estricta pues las diferentes directrices que se han planteado en cuanto al control de estas infecciones.